Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de CNN Prime en una jornada nuevamente marcada por el calor que ya revisaremos, pero hay muchas noticias también que están marcando esta jornada de martes que revisamos en titulares. El gobierno intentó bajarle el perfil a los nuevos antecedentes del caso Democracia Viva, que revelaron una serie de mensajes entre la ex subsecretaria Tania Rojas y el ex seremi Carlos Contreras. El ministro Elizalde reiteró que la cronología de los hechos es la misma que informó el Ejecutivo en su momento. En paralelo, la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora que advirtió de una reprochable inobservancia por parte del titular del Ministerio de Vivienda. El expresidente Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública. El exmandatario de 85 años aseguró a través de un video en redes sociales que de aquí en adelante espera contribuir desde un espacio más íntimo. Al respecto, el presidente Gabriel Boric aseguró que aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso, dijo el mandatario. En términos económicos, el desempleo subió a un 8,5% en el último trimestre de 2023, de acuerdo a lo que informó el INE, lo que representa un aumento de 0,6 puntos respecto a igual periodo de 2022. Sin embargo, este es el peor registro para un cierre de año desde 2020, el que estuvo marcado por los efectos de la pandemia. Y en temas internacionales, miles de agricultores franceses iniciaron una huelga general exigiendo a la Unión Europea medidas por la altísima inflación y por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los granjeros bloquearon las autopistas de acceso a París, además de otros puntos estratégicos. Todo esto lo revisamos y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. El desempleo en Chile subió un 8,5% en el trimestre octubre-diciembre de 2023, marcando el peor cierre de año desde el 2020. La mayor fuerza de trabajo que se dio durante esos meses no pudo ser absorbida por el mercado laboral y la construcción sigue siendo una de las áreas más golpeadas. Los detalles en el informe de Natalia Muñoz. Sentía nomás y espera buscar pega. Tú sabes que todo empieza y tiene su final. Es que el trabajo ha bajado bastante, ha estado súper mala la situación económica. Son los testimonios de muchos que han perdido sus empleos, una situación que las cifras reflejan. En 8,5% cerró el desempleo el 2023, el peor fin de año desde el 2020, el que estuvo marcado por la pandemia. Así se completaron 14 aumentos consecutivos en la desocupación interanual. Tiene que ver con que personas que en el peor momento de la pandemia salieron del mercado del trabajo han estado gradualmente volviendo al mercado del trabajo, y eso genera una presión que hace que la tasa de desocupación haya aumentado. Pero al mismo tiempo vemos un incremento de la cantidad de ocupados y tiene que ver con ese fenómeno. Es que el alza de la fuerza de trabajo marcó 3,6%, cifra mayor a la presentada por las personas ocupadas que alcanzó el 2,9%. ¿Qué significa este dato? Que existe una mayor cantidad de gente buscando trabajo que empleos disponibles. Seguimos viendo un mercado laboral debilitado, ¿cierto? Donde los ritmos de creación de empleo no alcanzan a absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral. Hoy día vemos una generación de puestos de trabajo en Chile donde el empleo asalariado formal en el sector privado queda relegado a un tercer lugar. Nunca había visto una baja así tan como ahora, tan mala la situación, no. Trabajo informal, o sea, seguir trabajando con él en lo que hacemos, pero sin contrato nomás. Construcción. No, sí, se culminó la obra. La tasa de ocupación informal preocupa, ya que no para de crecer. Esta se ubicó en el 27,5% en un año. Mientras que la construcción marcó el principal descenso, con 6,8% en la generación de empleos. El sector vive momentos difíciles. Venimos registrando una tendencia a la baja de puestos de trabajo en la industria, influidos por múltiples factores: estallido social, efecto de la pandemia,
alza materiales de la construcción. Creemos tan necesario y urgente avanzar en el recién ingresado proyecto de permisos sectoriales que permita resolver los nudos críticos. Pero en todos los sectores, si se tuviera el mismo nivel de ocupación que en 2019, deberían sumarse 321.000 personas al mercado laboral. En desglose, donde más se crearon empleos fue la actividad de salud, administración pública y el comercio. De este último, no todos los locatarios pueden dar fe del incremento. Hay mucha gente, de hecho, que lo ha dicho, y acá han llegado personas que nos dejan su currículum por si acaso lograsen encontrar, pero está muy complicado eso. Ahí ha estado en los últimos 3 meses bastante bien, digamos regular. La venta no alcanza para todo empleo. Esa es la verdad. Dentro de las buenas noticias es que el empleo femenino llegó a los niveles prepandemia, a pesar de que la tasa de desocupación en mujeres se situó en 8,8%. Así el escenario no sería tan pesimista. Arrastramos los efectos del ajuste que sufrió la economía. Como sabemos, el mercado del trabajo reacciona con un cierto rezago a la actividad económica, pero creo que empezamos a ver indicadores que van en una dirección positiva también en el mercado del trabajo. Positiva lectura de los datos, ya que si bien la cifra de desempleo sigue siendo la más alta en 12 meses, es menor que la registrada en el trimestre anterior. Con la inflación contenida que cerró el 2023 en 3,9% y progresivos recortes de la tasa de interés, expertos creen que el gran reto para 2024 será volver a crecer. Vemos una mejora en la oferta laboral respecto a diciembre, teniendo un enero con 14% más de oferta laboral que en el diciembre recién pasado. 2024 sí será un mejor año en términos de empleo. Van a mejorar las cifras de empleo y también es probable que veamos menores cifras de desempleo. De hecho, si es que crecemos a un 1,75%, que es la mediana del crecimiento anual proyectado por el Banco Central, es probable que terminemos 2024 con una tasa de desocupación en torno al 8%. Es lo que se espera para este año y cortar el alza del desempleo que el 2023 no dio tregua y continúa impactando a la informalidad, pero podría comenzar a cambiar. Un grupo transversal de senadores acudirá al Tribunal Constitucional por la mutualización aprobada ayer en el marco de la ley corta de ISAPRES. Critican la idea repuesta por Chile Vamos en la sala del Senado, que bajaría a 451 millones de dólares la deuda de estas empresas con los afiliados. Una solución que tampoco cayó bien en el gobierno, y los detalles los vemos junto a Macarena Román. Casi media hora. Eso fue el tiempo que la ministra de Salud tuvo que dedicar para explicar cada detalle aprobado en el Senado con relación a la ley corta de ISAPRES. Nosotros como Ejecutivo tenemos, una evaluación positiva en lo que respecta a que cumplimos los plazos y que se logró pasar la Comisión de Salud del Senado. Mirada positiva respecto al punto que establece la modalidad de cobertura complementaria para afiliados a FONASA, pero que cambia completamente cuando se habla del monto total a devolver por las ISAPRES. La mutualización creo que es lo más injusto. Creo que es realmente la antiequidad, de manera de que sean, incluso dentro del sistema, va a haber compensación entre los que más deben recibir y los que menos deben recibir. Una iniciativa que fue repuesta por senadores de Chile Vamos en la sala, tras la caída de la idea en las comisiones de Salud y Hacienda. En tanto, desde el gobierno ya anunciaron una reserva de constitucionalidad. El concepto de mutualización, a nuestro juicio, no se condice con lo que establecen las sentencias de la Corte, que hablan fundamentalmente del efecto por cada uno de los contratos. ¿Pero qué es la mutualización? Para que usted lo entienda, hay que considerar que ahora, en vez de tomar cada ISAPRE contrato a contrato para devolver los cobros excesivos, se tomará como un conjunto de la deuda, y eso hace que entonces el monto a retornar a sus afiliados baje drásticamente. En concreto, lo que pasaría es que la deuda de las ISAPRES caería de 1.180 millones de dólares a 451. Es decir, con los votos de la derecha en el Senado, se rebaja la deuda en más de 729 millones de dólares. ¿Quién propuso la mutualización? Es un grupo de expertos que saben probablemente más que nosotros, tanto de izquierda, de centro, de derecha, en la cual le proponen una posibilidad de salida a este grave problema. El tema ISAPRE va a terminar en comisión mixta, y mientras antes se despeje desde el punto de vista constitucional
es lo más sano. El Tribunal Constitucional tendrá que responder las dudas del gobierno y de un grupo transversal de senadores que ya firmaron una reserva de constitucionalidad para acudir al TC por la mutualización. A propósito de esta disposición de la mutualización, que no es otra cosa que hacer solidaria la deuda que tienen las ISAPRES, en donde finalmente son las personas las que están combinadas a pagar. Cuestionamientos que no solo se hacen en contra de la mutualización, también por el alza extraordinario que podrán aplicar las ISAPRES al precio base del plan de salud. Y finalmente se aprobaron 2 perdonazos para la ISAPRE y además un reajuste extraordinario y fuera de toda razonabilidad para los mismos afiliados. Aunque desde el gobierno enfatizan que el precio pactado por cada afiliado está compuesto por 3 ejes: precio base, prima GES y tabla de factores. Por lo mismo es probable que el alza al primer componente no sea mayor a la adecuación de los últimos 2. De ninguna manera, primero va a llegar al 40% del precio base para alguna de las ISAPRE. Y con respecto al precio pactado, el mismo superintendente explicó en la Comisión de Hacienda que en realidad el precio pactado para muchas personas va a quedar por debajo de lo que pagaban anteriormente, producto de la baja de tabla de factores y de GES. Además, se pondrá un tope máximo de las alzas que puede sufrir el plan base y cada ISAPRE tendrá que justificar los aumentos que pretende llevar a cabo. Todo esto una vez que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados, donde todo indica será de difícil tramitación. Bueno, y precisamente para conversar sobre lo que se aprobó ayer en el Senado y lo que se viene para adelante, incluido esta reserva de constitucionalidad respecto a la mutualización, vamos a conversar aquí en el estudio con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Jornadas extensas. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Ministra, senadores oficialistas hoy día han planteado en términos muy duros lo que se aprobó el día de ayer. El senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Salud del Senado, dijo: esto es un triunfo para las ISAPRES y un doble castigo para los usuarios por la mutualización y por el alza de los planes. En definitiva, los usuarios quedan peor de cómo estaban antes del fallo de la Corte Suprema que se pretende aplicar con esta ley corta. Bueno, primero hay que aclarar que recién estamos terminando el primer trámite en la Comisión de Salud del Senado, que ha sido bastante prolongado. Nosotros presentamos el proyecto de ley en mayo del año pasado y recién ayer terminamos esa parte de la tramitación. Ciertamente hay elementos que nosotros estamos contentos de que se hayan aprobado, como por ejemplo la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, y hay otros elementos más controversiales y que nosotros como Ejecutivo no presentamos en el proyecto, como es la mutualización. Y justamente por eso hicimos la reserva de constitucionalidad. También está, y eso ha sido controversial, en la Comisión de Salud del Senado, de hecho se rechazó, en la Comisión de Hacienda se rechazó, y sin embargo ayer lo volvieron a presentar, se votó la admisibilidad y se ganó en una admisibilidad. Para nosotros era una norma con quórum, para el presidente del Senado no era así, y por eso es que pudieron votarlo y lograr una votación mayoritaria, pero que no llegó al quórum. Ya vamos a ver el alza de los planes, claro, pero ahora que nosotros, lo de la mutualización. Claro, para nosotros la mutualización, como yo he dicho en innumerables oportunidades, no se corresponde a la forma en que fue establecida la sentencia de la Corte Suprema, que habla de devolver los cobros en exceso contrato a contrato. La mutualización es un concepto que efectivamente se utiliza en la seguridad social, pero para establecer el pool de riesgos. De hecho, nosotros utilizamos ese concepto cuando establecimos ahora en la ley de reajuste lo que se va a necesitar compensar para la gratuidad del menor de 2 años. Sin embargo, no es para ser aplicado a una deuda en el que las personas a las que se les adeuda más, en el fondo solidarizarían parte de lo que se les adeuda con personas a las que se les debió haber cobrado más y que no se les cobró más. Usted hoy día puso un ejemplo en el Ministerio. ¿Qué es lo que pasaría? Usted tenía un plan que costaba 50, pero usted por ser mujer pagaba 150. 3 veces más, 150. Ya, un hombre pagaba los 50. ¿Qué pasa con la mutualización? Claro, si nosotros nos llevan a una tabla de factores nueva, que es lo que pide la Corte, imaginemos que la tabla, en vez de ser 3 para la mujer y 1 para el hombre, ahora es 2 para ambos. Entonces yo debería haber pagado 100 en vez de 150, y el hombre también debió haber pagado 100, pero él pagó 50. ¿Y la mujer pagó 150? Y la mujer pagó 150. Entonces, por efecto de la mutualización, a la mujer no se le va a devolver
por los 150. Por los 150, los 50 que se le cobró en exceso, porque en el fondo se va a compensar por los 50 que pagó de menos el hombre. Entonces a la mujer se le va a devolver menos. Se le va a devolver menos, efectivamente, y por eso nosotros consideramos que es un elemento que está bien en el sentido de prospectivo, pero no considerarlo en el sentido de que lo estableció la sentencia, y ese fue el análisis de los abogados, ciertamente, yo soy médico, no soy abogado, el análisis de los abogados del Ejecutivo en relación a si se compatibilizaba con el efecto de cómo estaba aplicada la sentencia. Por eso nosotros no lo incorporamos dentro de la propuesta del Ejecutivo. Esto tuvo un montón de críticas, de hecho, porque fue una recomendación que se hizo por la Comisión Técnica que conformó la Comisión de Salud del Senado. Recordemos que ellos llamaron a una comisión técnica y dentro de las recomendaciones una comisión técnica además transversal. Transversal, sí, no con todo el espectro político, pero con un nivel de transversalidad bastante amplio, y nosotros no acogimos justamente esa propuesta porque considerábamos que no daba cumplimiento a la sentencia y que era injusto para las personas a las que se le había cobrado en exceso, que son particularmente en mayor proporción mujeres. Ahora, sí acogimos todas las otras propuestas que hizo la Comisión Técnica. Ahora, la reserva de constitucionalidad es porque con este artículo se pasa a llevar una sentencia judicial. Es porque pensamos que tendría, claro, que era una norma de quórum, de hecho, que tenía relación con la seguridad social y que debió haberse votado con ese quórum. Y la votación fue de mayoría, no alcanzaba el quórum. ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Lo sorprendió? Bueno, sí efectivamente fue la interpretación que hizo el presidente de la comisión, el presidente del Senado, de hecho. ¿El senador Coloma? Claro, el senador Coloma, que es el que define los quórum. Ya, y él entonces... claro, él dio una interpretación que efectivamente al tratarse de la deuda entre la ISAPRES y las personas no era una materia de la seguridad social, que no era el planteamiento que nosotros teníamos. Ya, y con eso se pudo entonces votar por una mayoría simple. Claro, hacer admisible y luego votarla y aprobarla. Ciertamente. Si esto lo sorprendió, el senador Castro dijo, no habrá sido que se confió demasiado el gobierno y no se hizo el trabajo prelegislativo con cada uno de los senadores previendo esta situación, porque ya el senador Gaona lo había planteado. Claro, se hizo el trabajo prelegislativo y efectivamente era un riesgo. Pero no era el riesgo, claro, en lo que se considerara que no era materia de seguridad social fue más sorprendente de alguna forma, y por eso se hizo la reserva de constitucionalidad. Ahora, con la reserva de constitucionalidad va al Tribunal Constitucional una vez que este proyecto, digamos, termine su tramitación. Para eso falta todavía muchísimo, porque... Claro, nosotros, lo que explicó ayer el ministro Elizalde cuando se le consultó sobre la materia, dijo que nosotros vamos a evaluar primero cómo sigue el curso de la construcción de mayorías en la Cámara de Diputados, porque, bueno, ustedes han visto las reacciones, no tenemos una claridad respecto de que esta medida también se apruebe en la Cámara de Diputados. Un asalto a los afiliados, así lo calificó el senador Núñez. También una pérdida para la democracia. Fueron bastante duros los términos que usó el senador Núñez, y también dijo el gobierno no defendió la inconstitucionalidad con la fuerza que debería haberlo hecho. ¿Cómo se dio ese debate de ayer en la Cámara, en el Senado? Bueno, la verdad es que se definió en primera instancia el quórum y nosotros hicimos la reserva de constitucionalidad. Y como digo, estamos recién en esta primera parte del proyecto de ley, sigue todo lo que falta todavía en la Cámara de Diputados, así que falta mucho todavía, a pesar de que los plazos son acotados, pero falta mucha tramitación todavía para este proyecto de ley. De 1.180 millones, que era el cálculo inicial de deuda de las ISAPRES que tenían que devolver, se rebaja con la mutualización a 451 millones. Uno de los argumentos importantes de las ISAPRES era que era una deuda inabordable. Con esto es bastante más abordable y viabiliza en el fondo la continuidad del sistema. Si se vuelve a los 1.180 y en definitiva el Tribunal Constitucional o en la sala se resuelve otra cosa, ¿usted cree que efectivamente eso hace a las ISAPRES, digamos, vulnerables de una quiebra?
Mire, la verdad es que yo he planteado esto también en varias oportunidades. El tema de la deuda es menos relevante para la viabilidad de las ISAPRES que el flujo financiero futuro. Y por lo tanto es mucho más relevante, y nosotros pusimos más énfasis en acoger la recomendación de la Comisión Técnica de la posibilidad de que existiera un ajuste de precios hacia el futuro versus el tema de qué cuantía que daba la deuda. Ciertamente que nosotros acogimos una de las recomendaciones, que fue que los planes no fueran por debajo del 7%. Eso de alguna forma agotó, de hecho, la deuda originalmente calculada por la superintendencia, y también mejora el flujo futuro. Esto quiere decir que las personas que hoy día tienen planes por debajo del 7% se les tiene que ofrecer prestaciones adicionales en relación a que el precio ahora va a ser del 7%. Recordar que esas personas estaban cotizando el 7%, pero tenían derecho a un excedente. Tampoco es que se acaben los excedentes, porque normalmente las cotizaciones son una fracción, de hecho, del salario, y el precio de los planes, el precio pactado, que es lo que paga la persona, está fijo en UEF. Entonces a veces las personas reciben bono o tienen alguna otra situación que significa una fluctuación en el salario, y puede haber todavía excedentes. Los excedentes que estaban definidos por el precio menor al 7% son los que en el fondo las ISAPRES van a tener, en virtud de esta ley, si es que se aprueba, ofrecerles nuevas prestaciones para las personas, y eso ayuda a tener un flujo financiero mejor. Ahora, cuando se dice que este es un doble castigo... Por ende, el tema de que si la deuda queda más pequeña o queda más grande, si uno no compensa los flujos financieros hacia futuro, igual las ISAPRES quedan en una situación de inestabilidad. Por lo tanto, el alza de los precios es la clave para el futuro de las ISAPRES. Más que el alza de los precios, el flujo futuro tiene que viabilizarse de dos maneras, al menos, que es lo que establece el proyecto de ley. Uno es que las ISAPRES tienen que ofrecer un plan de contención de costos. Recordemos que la industria se ha caracterizado por tener una nula contención de costos y un traspaso completo hacia el afiliado del costo incremental de las atenciones de salud, que además contribuye a ese efecto inflacionario al pagar por prestación, que eso internacionalmente se conoce, que es la forma menos eficiente de pagar por una atención médica, prestación por prestación. Entonces las ISAPRES, a través de los años, de todos estos 40 años que han estado funcionando, en general no han aplicado medidas adecuadas de contención de costos, como sí tiene, por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud o otros sistemas de salud administrada en el mundo, y traspasa simplemente al precio a los afiliados. Y además tenía la posibilidad de estas alzas unilaterales, lo que llevaron a la judicialización, y que finalmente la Corte Suprema empezara a cerrar cada una de estas causas de la judicialización. Por lo tanto, las ISAPRES en su plan de pago tienen que presentar una propuesta de ajuste. Para eso, además, en el proyecto de ley se las está facultando a poder hacer compra por paquetes de prestaciones, es decir, por solución de problemas y no actividad por actividad, y junto a eso, eventualmente, si requieren para estabilizar sus flujos financieros, un ajuste solo del precio base. Recordemos que los otros dos elementos del precio pactado, que es lo que paga la persona, que es la prima GES y la tabla de factores, la prima GES a todas las personas les bajó, producto de la sentencia GES, y la tabla de factores a la mayoría de la gente le va a bajar, porque va a bajar esa tabla de factores. Por lo tanto, el ajuste no necesariamente va a significar que las personas van a terminar pagando más de lo que pagaban antes de todo este tema de las sentencias. Porque otro de los titulares y otra de las frases que hemos escuchado hoy de senadores es que los planes pudieran aumentar hasta un 41%, y en eso critican al gobierno de no haber defendido a los afiliados y de efectivamente traspasar el costo de la deuda, o el costo más bien de la crisis, nuevamente a los usuarios. ¿De cuánto pudiera ser máximo ese techo de justamente de alza? Nosotros nos pidieron que estableciéramos un techo, y nosotros ofrecimos establecer un techo. En este momento es difícil calcular ese techo, porque tenemos que conocer el índice de costos de la salud, que se va a calcular ahora en febrero. Y lo que ofrecimos públicamente es que vamos a establecer un techo, un máximo, un tope máximo de alzas, y que eso va a ser en la tramitación siguiente de la Cámara de Diputados. Obviamente, como gobierno estamos dispuestos a dar todas las garantías para que las personas no estén expuestas a cobros abusivos y sin justificación. De hecho, el proyecto de ley, como mencioné, plantea de que las ISAPRES tienen que presentar un plan de pago de la deuda con un plan de ajuste,
y ahí solicitar una propuesta fundada de alza que va a ser revisada incluso por el Consejo Consultivo que se le crea a las ISAPRE, el Consejo Asesor, que es independiente, con miembros que van a tener una trayectoria relacionada a los seguros de salud, pero por supuesto con inhabilidades, que van a tener de hecho se les va a pagar por las sesiones y que ellos van a asesorar respecto a si se recomienda aprobar o no esos planes. Y todos esos elementos dan una seguridad y una certeza, además que van a tener que seguir una metodología que va a definir la misma Superintendencia de Salud, de que no van a haber cobros injustificados ni alzas excesivas, y además vamos a establecer un tope en cuanto conozcamos el índice de costo de la salud para la tramitación que sigue, que es en la Cámara de Diputados. ¿En ningún caso entonces, ministra, subiría un plan un 41%? ¿Usted lo descarta? No, yo solo lo descarto porque lo ha descartado el Superintendente de Salud, que es el que tiene las cifras. Él presentó a solicitud de los senadores escenarios de posibles ajustes y que una de las ISAPRES tenía ese monto en el precio base, pero que al aplicarle en esa misma ISAPRE es la que tenía el alza más alta del precio GES, por lo tanto bajaba, y además faltaba descontar el índice de costos de la salud, que también eso se aplica sobre el precio base. Lo último sobre la mutualización. Esto pudiera ser tal vez para las ISAPRES algo aún peor de lo que el escenario en el que están, porque nuevamente se iría a la judicialización de aprobarse una mutualización. Claro, eso es uno de los elementos que a nosotros nos llevó a no incorporar ese componente, porque efectivamente las personas a las que recibieron una sentencia favorable se les constituye de alguna forma un derecho a una cantidad que se les adeudaba y que según la sentencia de la Corte es contrato a contrato. Pero en todo caso no quiero dejar pasar de que nosotros estamos muy complacidos de por lo menos haber aprobado el componente de seguros complementarios de FONASA, y que eso va a establecer una posibilidad de competencia para el mundo privado. Los afiliados a FONASA, a partir de la aprobación eventual de la ley, lo que van a poder hacer es contratar seguros complementarios tal como lo hacen hoy los afiliados a ISAPRE. Así es. De hecho, hoy ya los afiliados a FONASA pueden contratar esos seguros complementarios desde que nosotros hicimos el anuncio de este componente de la ley, que ha sido bastante menos visible en la discusión pública. Se ha visto un surgimiento de este mercado, que de hecho también está empujado por la cantidad de personas que se han traspasado desde las ISAPRES a FONASA, personas que se han traspasado también por el alza de precio de las ISAPRES y que están recurriendo y de hecho comprando estos seguros complementarios. Lo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley es que FONASA, agregado a la modalidad que ya tiene de libre elección, en que las personas pueden ir libremente a atenderse con prestadores privados, pueda contratar un seguro privado complementario que permita mejorar las coberturas financieras de las personas cuando usan el prestador privado. ¿Por qué FONASA puede tener esa facultad si las personas lo pueden contratar libremente? También lo van a seguir pudiendo contratar libremente, pero el FONASA, con su poder comprador, puede negociar un mejor precio y además con una tarifa plana que no discrimine por sexo, ni por edad, ni por condición de salud, cosa que haya menos barreras de acceso hacia esta nueva modalidad de cobertura complementaria, y eso para las personas de clase media va a significar una alternativa real al aseguramiento que tiene la ISAPRE, y eso va a empujar también a que haya una mayor eficiencia en este mercado de seguros. Bueno, analizándolo así, no parece ser el salvataje que aparecen titulares. Ahora queda toda la discusión en la Cámara Baja. Ministra, ese eventual choque entre las dos almas del gobierno, uno que supuestamente defendía la mantención de las ISAPRES contra otro que lo que quería era hacer a través de esta situación, hacer finalmente desaparecer las ISAPRES. ¿Se acabó ya? ¿Todos están en la misma línea? ¿Usted cuenta con eso para los votos que eventualmente tuviera que dar nosotros como ejecutivo, nosotros como ejecutivo tenemos una sola postura que ha sido discutida, tenemos un comité de ministros donde se toman las decisiones respecto de cómo se van a presentar el proyecto, qué indicaciones se asumieron y cuáles no. La verdad es que lo que ha guiado al gobierno ha sido el interés de perpetuar las coberturas de los afiliados, es poner a las personas al centro de la preocupación del gobierno y además la estabilidad del sistema prestador, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Desde mi punto de vista como autoridad sanitaria, yo tengo que velar por el acceso a la atención de salud, y ciertamente si hay una crisis de las ISAPRES se pone en riesgo la estabilidad del prestador privado, que presta también servicios al seguro público, y en esa función es que el presidente me encargó
que me hiciera cargo de este tema de las ISAPRES y diera una resolución a ello. Pero yo lo que quiero rescatar es que más allá de que hemos estado desde mayo del año pasado con este proyecto de ley y desde el año pasado discutiendo este tema de la crisis de las ISAPRES, el gobierno también ha estado y este ministerio preocupado del tema de FONASA, donde está el grueso de la población y que hemos logrado aprobar en este primer trámite una propuesta que es una reforma del seguro público que no se ha visto en muchos años. Y una competencia de las ISAPRES, Así por cierto. Ministra, no podemos dejar pasar lo último, que es el tema del calor que está afectando a la zona centro-sur del país. Hemos visto en el hemisferio norte personas que han fallecido y han fallecido en un gran número. ¿Cuál es la preocupación del gobierno en ese sentido y qué es lo que hasta ahora nos ha protegido? Bueno, este tema de las olas de calor también es un problema que es más reciente como tema de preocupación para nosotros. El Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres estableció un plan de olas de calor en el cual, que ellos recordemos que dependen del Ministerio del Interior y coordinan toda la preparación y respuesta frente a emergencia y desastre. Nosotros como Ministerio de Salud participamos del mecanismo del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres y somos de hecho la entidad técnica junto con Climatología, que es el que anuncia efectivamente cuando van a haber estas olas de calor en relación al plan de respuesta. ¿Qué es lo que significa esto? Efectivamente hay un riesgo para la salud. Cuando hay estas olas de calor hay personas que son más vulnerables al efecto de la temperatura porque por su fisiología, por su naturaleza, tienen mecanismos de respuesta ante la temperatura que están atenuados o debilitados, como son las personas mayores que no sienten o como son los sed, niños menores. Claro, yo expliqué eso, que las personas mayores muchas veces no sienten sed y que uno tiene que estar ofreciéndoles agua. Tenemos la realidad en Chile de que hay muchas personas, sobre todo en áreas rurales, que son adultos mayores y viven solos. Entonces nuestra preocupación es, primero, educar a la población respecto a lo que son las olas de calor en la prevención, que siempre es lo más relevante, en el sentido de que las personas tienen que aprender a que estas temperaturas que vamos a tener en la situación de alerta roja no son las normales, por lo tanto uno tiene que evitar la exposición al calor, tiene que evitar la actividad física extenuante en las horas de mayor temperatura. Recordar que la temperatura, cuando se da el pronóstico, es una temperatura a la sombra que es distinta a la temperatura al sol, por lo tanto mover la actividad física hacia una hora en que haya menos radiación y menos temperatura, el preocuparse de los niños pequeños, de la vestimenta, de usar vestimenta holgada, de colores claros, de mantenerse a la sombra, usar bloqueador para la piel, que también los dermatólogos me van a recordar eso en relación al riesgo de cáncer de piel, y reconocer los síntomas de cuando una persona está deshidratada o cuando está con golpe de calor. Y eso tiene que ver no solo con el malestar, con el enrojecimiento, el aumento de la temperatura, sino que incluso con la confusión y alteraciones en la percepción e incluso hasta pérdida de conocimiento, vómitos pueden haber, y que eso constituye una emergencia y que las personas tienen que enfriarlas rápidamente por distintos medios, mojarlas, incluso manguerearlas si uno piensa que está en un golpe de calor, y llamar inmediatamente, trasladarlo hacia los servicios de emergencia. Bien, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime con estos dos temas que están preocupando a la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa en marzo con la tramitación de la ley. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y nosotros seguimos avanzando con otros temas, con el tema de democracia viva. Comillas, necesito el visto bueno del ministro. Es el mensaje que envió la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas al ex seremi Carlos Contreras el día 16 de junio, horas antes que se publicara el reportaje que destapó el caso Democracia Viva, sobre un comunicado que publicarían desde esa cartera. El ministro Montes aseguró que él no dio ni visto bueno ni visto malo a esa declaración. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. En un camino complejo se ha transformado para el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el caso Convenios, especialmente la arista de Democracia Viva, la que destapó la trama de traspasos de dineros. Yo supe el día 16 de junio, primero. En segundo lugar, todo este reportaje yo lo he visto en detalle, lo hemos visto con equipo, son las cosas que ya se habían dicho, no hay cosas distintas. Insiste que no tuvo información hasta ese día 16 de junio, cuando el medio Timeline publicó los traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, un hecho que antes de ser publicado ya generaba los primeros movimientos en la cartera. Subse, ¿algún lineamiento? En medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña. Estamos preparando respuesta a algunas preguntas. ¿Me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando el documento? Dame 5.
No me han respondido. Lo tenemos, pero necesito el visto bueno del ministro. Un visto bueno que esperaba el 16 de junio la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Era el ministro Carlos Montes el que debía dar la última revisión al comunicado que publicaría Carlos Contreras. Conversación de WhatsApp que quedó al descubierto tras un reportaje de Canal 13. Ni visto bueno ni visto malo. Eso fue una autoridad que está cuestionada por la opinión pública, que está en un momento específico y quiere dar una explicación, y yo le dije, bueno, que digan lo que a ellos les parece decir. Hay que introducir el hecho primero, después las acciones que se han desarrollado y que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento y que eso está en regla. La declaración fue cuidadosamente elaborada entre ambas autoridades, al menos 10 horas antes de la publicación de Timeline. Así se evidencian los varios audios y mensajes que envió Rojas al ex Seremi. Me avisas cuando me mandes el comunicado. Lo tengo que revisar antes de mandar y me lo están pidiendo. Yo ya le había pedido la renuncia al señor Seremi de Antofagasta. Bueno, y ahí lo que ocurre es que él no lo había presentado aún. Me hablan de que están preparando un texto y yo lo único que les digo, si están preparando un texto, que digan lo que les parece que hay que decir a ellos. No nos correspondía a nosotros intervenir. Acá se habla claramente de ir a buscar la respuesta, o en este caso la autorización del ministro Montes para poder sacar un comunicado que se estaba trabajando. Acá hubo una operación de encubrimiento que estuvo por mucho tiempo fraguándose al interior del Ministerio de la Vivienda. Un comunicado que, según el ministerio, no daba cuenta de las irregularidades en los convenios. La postura en el oficialismo y el gobierno es la misma. No tengo nada más que agregar sobre ese reportaje. Dejo a mis compañeros. Nada nuevo, nada nuevo. Los mensajes no cambiarían la versión que han mantenido desde la cartera de vivienda. ¿Era el contenido de esa declaración? ¿Usted sabía y se detallaba la irregularidad? O sea, el periodista que trabaja conmigo me la mostró hoy día en la mañana, no se habla de ninguna irregularidad y se habla en qué consistía el trabajo con las fundaciones, nada más. Habría sido un llamado telefónico que realizó la ministra Toa a Montes el mismo día en el que estalló el caso, el que alertó de la situación. Todo mientras él regresaba de una actividad en Rancagua. El ministro Montes ha señalado que él tomó conocimiento de esta situación el día 16. Aquí la que tiene que dar claramente respuesta al respecto es la subsecretaria. La cronología es la que se planteó desde un principio sobre la base de lo que informó el gobierno y también lo que informaron personeros de gobierno en la comisión investigadora. Personeros de gobierno entre los que se encuentra el jefe de asesores Miguel Crispi, quien hasta ahora habría sido uno de los primeros inquilinos de La Moneda en enterarse del escándalo, según él por un rumor. Esa es la cronología. No hay más. Como digo, el presidente supo el día 16, yo me enteré de este rumor el día 7. Mismo 7 de junio en que la ex subsecretaria y el ex Seremi alistaban un detallado informe que, según Rojas, esperaban en La Moneda. Así queda expresado en sus conversaciones de WhatsApp. Desde mi perspectiva no hay nada que esconder, que yo sepa. Ese informe no está a disposición, no es algo que haya llegado, no hay nueva información. Quien recibió entonces el informe, lo cierto es que varios apuntan al asesor del segundo piso, más aún considerando que, según Tatiana Rojas, fue él la única persona a quien comunicó del caso. Porque aquí lo que hemos conocido ayer es que el ministro que vino aquí a decir que no sabía, al menos pareciera ser que estaba en alguna medida al tanto. Yo creo que esto es extremadamente grave, pretender seguir sosteniendo que aquí había un rumor. Una persona que nos dijo que había un rumor simplemente con respecto al caso convenio. Y hoy día nos damos cuenta que a través de WhatsApp sabía o debería haber sabido perfectamente qué es lo que estaba pasando. Permanencia de Miguel Crispi, que sigue en tela de juicio mientras él continúa con su agenda, ahora acompañado del presidente Boric en su gira por Chiloé. Eso sí, cuidadosamente fuera del alcance de los medios y en el más absoluto silencio, mientras aparecen día tras día hechos que lo vincularían más a este caso. Y en el plano político, el expresidente Ricardo Lagos anunció hoy su retiro de la vida pública, una decisión que generó muchísimas reacciones en el mundo político. Ivo Goich nos va a contar más de este y otros temas. ¿Cómo estás, Ivo, allá en la isla de Chiloé? Te saludamos, te vemos ya con los palafitos de fondo. Linda imagen. Bueno, buenas noches. Cuéntanos cuáles fueron ahí cerca del presidente, que tú lo sigues, cuáles fueron las reacciones de este video que se publicó cerca de las 3, 4 de la tarde en la cuenta de Twitter del expresidente Lagos. Buenas noches.
¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas noches. Junto a Jorge Rojas te saludamos desde la ciudad de Castro, acá en la isla de Chiloé. Tú lo decías, con esta imagen tan linda, tan característica, por supuesto, de la Isla Grande, acá en la región de los lagos. Ya cae la tarde, hay luz todavía natural que permite que se puedan ver estas imágenes tan lindas del sur de nuestro país, en una jornada intensa en términos de actividades para el presidente de la República, Gabriel Boric. Revisaban la nota de nuestra compañera Valentina Nieto acerca de las repercusiones que han tenido los últimos antecedentes que se han conocido en el caso de Democracia Viva. Hoy día estuvo Miguel Crispi también acá en Chiloé. El presidente de la República contestó preguntas de los medios de comunicación de varios temas. Vamos a estar hablando de eso, pero algo que marcó la tarde, nosotros nos encontrábamos en Dalcahue precisamente para una actividad del presidente de la República junto a la CONAFA, el ministro de Agricultura, en relación al Plan Nacional de Incendios Forestales, cuando, como me imagino, la gran mayoría de quienes conocieron esta noticia se sorprendieron. Nosotros también este video publicado por el expresidente Ricardo Lagos a través de su cuenta de ex Twitter, y también un video que estaba anclado en la plataforma YouTube, un video que dura un poquito menos de 4 minutos, Matilde, que tenía un mensaje potente, claro, y que sorprendió a muchos, y tiene que ver con el retiro de la vida pública, de la agenda pública del expresidente Ricardo Lagos, uno de los políticos más importantes de los últimos años, de las últimas décadas en nuestro país, que jugó un rol clave para el retorno a la democracia de nuestro país, quien asumió cargos como, por ejemplo, el del Ministerio de Educación entre los años 1990 y 1992, y posteriormente un cargo en el que se hizo muy popular y conocido, y que finalmente lo terminó, Matilde, catapultando a ser el presidente de la República. Él fue ministro de Obras Públicas precisamente en el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle durante los años 94 y 98, y luego presidente, por supuesto, de nuestro país entre el 2000 y el 2006. De ahí en más él ha cumplido una carrera política muy importante y que llega a su término, al menos de manera pública, lo decía él, pese a que daba a entender, Matilde, que pese a su edad y a comenzar a retirarse de distintas actividades, si su voz es solicitada para momentos claves de nuestro país, él va a estar disponible. Lo que va a hacer, por supuesto, es comenzar a aparecer menos. Él reconoce que a sus 85 años, casi llegando a los 86, se le hace más complicado, se le hace más cuesta arriba. Por supuesto, lo hemos visto en sus últimas intervenciones, muy lúcido, quizás la última para el plebiscito del pasado 17 de diciembre. Todo va a estar contando también detalles acerca de lo que ha sido su relación con el presidente actual, con Gabriel Boric. Pero antes, revisemos parte de las palabras, del testimonio que dejó el día de hoy el expresidente Ricardo Lagos en un video donde sale sentado en un sillón junto a una foto de su compañera de toda la vida, Luisa Durán, y donde agradece también y da este mensaje en lo que es su retiro de la vida pública. Pasemos a escuchar al expresidente Ricardo Lagos Escobar. Queridos amigos y amigas, próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos. Llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo hacer un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Bueno, junto con esto se conoció también que la Fundación Democracia y Desarrollo se va a trasladar a una sede más pequeña, porque otro de los elementos, no solamente las entrevistas o las declaraciones públicas que se le pedían constantemente al expresidente es lo que lo lleva a tomar esta decisión, sino que también la cantidad de reuniones, de encuentros, de solicitudes que llegaban de distintos políticos, tanto nacionales como visitas extranjeras, para que los atendiera en esta fundación, también hacía que ese trabajo fuera muy intenso y lo llevara a tomar esta decisión, que fue comunicada a través de esta red social
social y que se grabó también ahí por la propia fundación, pero llamó muchísimo la atención, por cierto, que dejar de escuchar la voz, él dice que no se va a arrestar si eso es necesario, pero más bien se va a dedicar a tareas bastante menos públicas. ¿Cómo se lo tomó la comitiva? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Boric, que hemos visto en el último tiempo que se ha sacado varias fotos que ha publicado también en sus redes sociales junto al expresidente Lagos? Sí, llamó la atención también, de hecho yo te decía, nosotros estábamos en Talcahué precisamente en una actividad, nosotros pensábamos que inmediatamente al presidente, justo antes de llegar a esa actividad, por parte de su equipo se le mostró este video, el presidente lo pudo revisar y lo que se nos dijo a nosotros en ese momento era que todavía no se iba a dar una declaración. Esa declaración se dio más tarde, precisamente acá en Castro por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, pero tenía una explicación eso. Lo que quería hacer el presidente Gabriel Boric era primero llamar por teléfono al expresidente Ricardo Lagos, poder conversar con él, agradecerle por el apoyo que le han entregado, sobre todo en buena parte de su gobierno, pese a que entre ellos dos la historia no ha sido fácil, Matilde. Mira, hizo un pequeño apunte de la historia reciente solamente entre ambos, cuando el presidente Boric era diputado. Él decía que Ricardo Lagos representaba quizás lo peor de la cara de la nueva mayoría, que él representaba un país que él creía, el presidente Boric en ese entonces diputado, que había quedado atrás, que representaba ideas que son una actualización del neoliberalismo. Eso por parte del sector del presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, y también las críticas ácidas que se hicieron a los 30 años. Matilde, cabe recordarlo, luego vino lo del estallido social, donde se reforzaron esas críticas no solo por parte del diputado Boric, sino que también de buena parte de los que actualmente son diputados y pertenecen al Frente Amplio, al ala de la izquierda de la política de nuestro país, pero que con el tiempo eso fue cambiando. El presidente de la República, Gabriel Boric, asume como presidente e inmediatamente comienzan los acercamientos con las exfiguras que él había criticado mucho, a la expresidenta Michelle Bachelet y también al expresidente Ricardo Lagos. Un punto clave en esto, Matilde, fue el apoyo irrestricto que le dio el presidente Ricardo Lagos al actual mandatario de nuestro país en noviembre del año 2021, justo antes de la segunda vuelta en la que se enfrentó Boric contra José Antonio Kast, en la que el presidente Lagos dijo: lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric, asegurando que le iba a votar por Gabriel Boric y además reconociendo las distintas virtudes que tenía en ese entonces el candidato Gabriel Boric, reconociendo el esfuerzo que hizo para poder firmar este acuerdo el 19 de noviembre del año 2019, tratando de buscar una salida política a lo que era el estallido social en ese momento. Ya posterior a eso, tú lo decías muy bien, muchos encuentros privados, algunos de ellos, otros públicos, en los que el presidente ha dejado registro en las redes sociales, uno de los más importantes quizás para la firma del Compromiso de Santiago en el marco de los 50 años del golpe de Estado, donde el presidente Boric visitó en su casa, no lo visitó en el Palacio de la Moneda el presidente Lagos, sino que el presidente Boric tuvo que ir a la residencia del expresidente Lagos, porque recordemos que él había sufrido una caída en una de sus casas en Tiltil, y es por eso que se reunieron ahí y el presidente Lagos suscribió ese acuerdo. Y la última vez, el 19 de diciembre de este año, después del plebiscito, 2 días después del plebiscito, donde el presidente Boric reconoce que no hay que dejar nunca de aprender de la experiencia de quienes estuvieron antes que nosotros. Es un cambio de discurso radical en 6 años, en 7 años, en Matilde, y la relación entre ambos. De hecho, el presidente Boric, no sé si habrá sido coincidencia o no, pero ayer nombró al presidente Lagos, porque esta región, la región de los lagos y específicamente la isla de Chiloé, tiene un especial sentido para el presidente Lagos, quien fue uno de los que decía el presidente Boric el día de hoy, contra viento y marea luchó por poder establecer este puente del Chacao, brindando mejor calidad de vida a los habitantes de la isla. Y el día de ayer nosotros estuvimos en una visita inspectiva de esta construcción que ya lleva buena parte avanzado, más del 40%, y el presidente Boric decía: me encantaría invitar al presidente Ricardo Lagos a ver cómo continúan los trabajos, porque es un trabajo que también se lo debemos a él. El día de hoy valoró la historia del presidente Lagos, el esfuerzo que se ha hecho, los consejos que le ha dado y lo que ha significado para la historia política de nuestro país. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric en este retiro de la agenda pública, de la vida pública del expresidente Ricardo Lagos. Conversé hoy día con el presidente Lagos, le agradecí significativamente y emocionado el aporte que ha hecho a este país. Creo que para mí el aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso. Nos vamos a reunir cuando
lleguemos a Santiago, y les mandó muchos saludos a la gente de Chiloé. Él quiere mucho esta zona, está particularmente involucrado con el proyecto que lo sacó adelante contra viento y marea del canal de Chacao, del puente del canal de Chacao. Así que desde acá, desde la comuna de Castro, en la isla grande de Chiloé, en el archipiélago, en la provincia de Chiloé, en la región de los lagos, le mando un saludo, un abrazo y mi respeto y reconocimiento al expresidente Ricardo Lagos. Ahí está el reconocimiento que hace Matilde, el presidente de la República, Gabriel Boric, quien aseguró que en los próximos días ya en Santiago espera poder reunirse nuevamente con Ricardo Lagos. Ellos han sostenido muchas reuniones, muchas conversaciones, sobre todo en los momentos difíciles que ha tenido el Ejecutivo, donde ha estado envuelto en distintas polémicas, cuando se han necesitado apoyos transversales, las voces de los expresidentes, de los cuales el actual mandatario reconoce, ha aprendido mucho y ha hecho autocríticas acerca de la forma en que miraban el pasado. Pero asumiendo este cargo, el presidente Boric se ha dado cuenta de la importancia para la historia política de nuestro país, que fueron los últimos 30 años, las bases que se sentaron para poder tener reformas importantes el día de hoy, y eso lo ha reconocido, y cuando ha necesitado consejos de los expresidentes han estado precisamente para él. Quien también tuvo palabras de reconocimiento importantes para el presidente Lagos, pese a las diferencias políticas, es el expresidente Sebastián Piñera, quien también entregó una declaración valorando sobre todo la amistad con la que ha sido distinguido, dice él, por parte del presidente Lagos, y valorando, por supuesto, su historia y su carrera política. Pasemos a escuchar al expresidente de la República de nuestro país, Sebastián Piñera. Ricardo Lagos ha sido un gran estadista y un valioso aporte para Chile, que debemos agradecer. Aprecio especialmente su enorme contribución a recuperar nuestra democracia en forma ejemplar y su permanente aporte a construir un Chile mejor. Agradezco la amistad con que me ha distinguido y espero con entusiasmo sus futuras contribuciones. Ahí estaban las palabras, Matilde, del expresidente Sebastián Piñera, en un hecho que, por supuesto, va a seguir generando noticias, distintos reconocimientos a la historia política, lo que ha hecho, la importancia que ha tenido para nuestro país el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que en el día de hoy entonces decide comunicar que se va a retirar de la vida pública, pero como tú decías muy bien, él mismo lo confirma, si es que se necesita su voz en algún momento claves para nuestro país, y él lo puede hacer, va a estar, por supuesto, disponible para ello. Cerrando este capítulo que ha marcado en política del día de hoy, entre otros temas, están las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, desde Castro el día de hoy. Contestó preguntas, Matilde, habló del caso de Democracia Viva, habló de seguridad, habló del tema de las pensiones de gracia, y nos vamos a detener ahí porque luego de sus vacaciones, lo que sabíamos solamente era la confirmación por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, que el presidente había dejado firmada la revocación de una pensión de gracia. ¿Cuál? La de la persona que tenía antecedentes penales por producción de material pornográfico infantil y que no acreditaba antecedentes que lo hicieran beneficiario de esto, es decir, que no tenía un daño grave, que le haya causado un daño permanente, que haya cambiado, por supuesto, su vida. Se habla acá, por supuesto, en los casos del estallido social acerca de las pérdidas oculares, de las explosiones de globos oculares. El presidente hace esta diferencia el día de hoy, pero hace varios reconocimientos importantes, Matilde, que era bueno escucharlo de voz del presidente. Uno de ellos tenía que ver que él decía que hay situaciones que eran francamente indignantes porque no habían antecedentes que acreditaran finalmente ser beneficiario de una pensión de gracia. En nuestro país son 18.000 las que están en regla, van a revocar, ya confirmó el presidente, 25 al menos, pero esta semana, llegando a Santiago, el presidente va a revisar todos los antecedentes que le va a pasar la comisión presidencial encargada de este tema para ver si es que corresponde revocar más pensiones de gracia. Se decía el presidente que esto no es un premio al mérito, la pensión de gracia, pero que evidentemente hay que responder ante los hechos y los antecedentes penales que tengan las personas. Pero si fueron pasados a llevar sus derechos humanos, fueron vulnerados por parte del Estado, corresponde que les entreguen pensiones de gracia. Quienes no puedan acreditar eso, evidentemente se les van a revocar. Escuchemos al presidente de la República, Gabriel Boric, hablando por primera vez acerca de las pensiones de gracia y esta importante decisión vía administrativa que va a tomar revocando al menos 25 de estos beneficios. Hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición en el momento en que se otorgaron. Acá estamos hablando de
para que todos tengan una perspectiva, 18.000 pensiones de gracia otorgadas desde hace mucho tiempo, que están hoy día actualmente vigentes, de las cuales 418 tienen un vínculo con el estallido social. Y de ellas hay cerca de 60 en donde se han identificado a personas con antecedentes penales. Y en esto quiero ser muy claro, las pensiones de gracia no son un premio al mérito. Por lo tanto, en los casos en que efectivamente haya existido una grave vulneración de los derechos humanos, como por ejemplo, lo dijo la ministra Toá, casos de pérdida del globo ocular, que es un hecho bastante objetivo de comprobar, tienen el derecho también a ser reparados. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Las responsabilidades penales hay que afrontarlas. Ahí estaban entonces las declaraciones del presidente en relación a las pensiones de gracia. El mandatario va a concluir el mes de enero acá precisamente en la Isla Grande, en el archipiélago de Chiloé, con distintas actividades. Matilde va a tener una entrevista el día de mañana a las 9 de la mañana en Radio Chiloé, las tradicionales entrevistas que el presidente realiza con medios regionales. Posteriormente, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, van a inaugurar las obras del mejoramiento del programa Mejor Escuela en Quinchao, y posteriormente lo vamos a ver en Curaco de Vélez al presidente junto al ministro de Educación para dar inicio a las obras de mejoramiento de la escuela rural Ullar Alto en Curaco de Vélez. Así que tenemos una agenda importante mañana, toda la mañana hasta entrada la tarde acá en Chiloé, para posteriormente retornar a Santiago con una agenda difícil para el presidente. Tiene que verlo en las pensiones de gracia. Anunció que se podría juntar con el expresidente Ricardo Lagos, y con un ojo puesto en lo que van a ser las emergencias por los incendios forestales. Están extremando medidas. El día de hoy entregaron buenos números, pero evidentemente no hay que relajarse en ese sentido. Fueron parte de las palabras del presidente el día de hoy. Junto a las demandas en seguridad, que no hay que olvidar lo que se ha pedido en los últimos días, luego del reconocimiento de un aumento en los homicidios. Así que una agenda cargada. Muchísimas gracias, Ivo, por este despacho. Nos quedamos con esa linda imagen ahí de los palafitos de Chiloé. Que tengas un buen regreso aquí a la capital. Muy buenas noches. Con esta imagen nos despedimos. Que estén muy bien, Matilde, por allá. Hermosa imagen. Y en otro ámbito, luego que la Contraloría se pronunciara por las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, el ente fiscalizador emitió un instructivo con pautas más precisas respecto a actividades de lobby. El documento establece que los ministros, subsecretarios, jefes de servicio y gobernadores, entre otros, deben registrar siempre las audiencias con lobistas o gestores de intereses. Los detalles en la nota que preparó Colomba Eichholz. Con el objetivo de perfeccionar el cumplimiento de la ley de lobby y tras las polémicas reuniones entre ministros y empresarios en la casa del exalcalde Pablo Salaquet, es que la Contraloría emitió un instructivo que define qué actividades constituyen lobby, siendo algunas de ellas las que pretenden obtener la modificación, elaboración o derogación de actos administrativos o proyectos de ley. Lo que viene a hacer es reforzar dos principios básicos que están tanto en el espíritu de la ley como en la norma aprobada originalmente, que es el principio de probidad y de transparencia, y plantear que independiente donde se dan las relaciones, toda acción en la medida que busque influir en la autoridad debe registrarse. Respecto a los sujetos responsables de registrar las audiencias con personas que figuren en el registro público de lobistas o gestores de intereses particulares, el ente contralor amplió el espectro, introduciendo a ministros, subsecretarios, jefes de servicios, delegados presidenciales, gobernadores regionales, entre otras jefaturas. Iniciativa que nace luego de descartar omisiones en la ley de lobby por parte de los secretarios de Estado. No se ha omitido deber alguno sobre la base de la jurisprudencia del propio órgano contralor, y respecto a las instrucciones que ha impartido nos vamos a encargar de su cumplimiento irrestricto. Creemos que de esta forma se zanca jurídicamente un tema que ha generado un debate durante todo este tiempo. Postura que fue cuestionada en un comienzo por la opinión pública y autoridades políticas, dado el detalle de las reuniones y los asistentes que concurrieron. Críticas que terminaron por presionar a los ministros a registrar los encuentros en la plataforma de lobby e informar a la Contraloría sobre las conversaciones que se llevaron a cabo en el domicilio particular de Salaquet. Tenemos un problema que está en la ley, que es una ley muy mala e insuficiente, tiene que ser arreglada en el Congreso. Y tenemos un problema de aplicación de la ley, donde la Contralora ha dicho que va a tomar medidas para que no siga pasando lo que pasa hasta ahora. Que los lobistas tienen chip libre, hacen lo que quieren y saben
que no van a ser sancionados, que no ha existido ninguna sanción. En tanto, en el Congreso asumen que la ley de lobby efectivamente necesita modificaciones. Sin embargo, desde la oposición reiteraron su crítica a los encuentros de los ministros en la casa de Salaquet. Nosotros creemos que la ley del lobby se debe hoy día modificar. Es una ley que claramente está siendo insuficiente y que deja demasiadas dudas respecto a los distintos actores. La ley del lobby tiene un vacío que yo creo que no es casual. Hoy día lo que invita la Contralora subrogante es a corregir esa situación y que obviamente sinceremos todas las conversaciones que tenemos. En estas cosas hay una dimensión jurídica, evidentemente, que es el tenor literal de la ley. Y otra cosa también es la dimensión política, porque usted pertenece a un gobierno, y en este caso la ministra Maysa Roja, el ministro Grau, pertenecen a un gobierno que eran extremadamente críticos cuando se producían reuniones como esta. La Contraloría General de la República instituyó instrucciones, lo que demuestra, sí, que hay un incumplimiento. Porque evidentemente que si los ministros hubieran sido rigurosos en la interpretación y en la aplicación de la ley del lobby, esto no habría sido necesario. Desde el gobierno aseguran la presentación de un proyecto de ley sobre la materia al regreso del receso legislativo, pero insisten que no nace por el debate y la coyuntura que las polémicas reuniones generaron, sino que habría estado preparado desde antes. Millonarios anuncios en la prevención y con especial monitoreo en el sur del país, autoridades hicieron un balance en torno a los incendios forestales, siniestros que, de acuerdo a las cifras del gobierno a la fecha, presentan una disminución de un 27% con respecto al año pasado. Los detalles en la nota de Magdalena Fuenzalida. Quillón nuevamente es foco de incendios forestales. La comuna, ubicada en la región de Ñuble, ha activado todos sus esfuerzos para que postales como las que dejó la temporada del 2023, donde se llegó a consumir más del 43% de su área, no se vuelva a repetir. El 2023 nos ha dejado una reflexión, una enseñanza. Se ha trabajado mucho con los equipos municipales, con la CONAF, con distintas entidades en lo preventivo. Y eso es lo que hoy día nos tiene, cierto, unidos en un cobre del segundo del año. A través de un comité de gestión de riesgo de desastres, diferentes actores han trabajado en el control de las llamas, que comenzó en la comuna de Florida, de la región del Biobío, extendiéndose hasta Quillón y que ya ha consumido más de 100 hectáreas en ambas regiones. Afortunadamente no hemos tenido ni en la comuna vecina ni acá en Florida pérdida de vivienda. En este minuto se está combatiendo también con apoyo aéreo, con nuestros bomberos, con los brigadistas de CONAF y de otras instituciones, y el incendio todavía está siendo atacado. Básicamente la afectación está asociada a plantación de pino y eucaliptus. Si bien ha bajado bastante la intensidad del fuego en nuestra región, se mantiene la alerta roja para la comuna de Florida. Aún así, autoridades han apuntado a una mayor preparación para este año. En esta temporada de incendios, hasta el 26 de enero del 2024, se han registrado 2.867 incendios. En el mismo periodo del año pasado fueron 3.934, un 27% menos y 64 menos de hectáreas consumidas. Nos preparamos mejor, destinamos un presupuesto histórico de 148.000 millones de pesos para el plan de protección contra incendios forestales. Esto significó un 47% más que la temporada anterior y eso implica también, para que lo dimensionemos, un buen uso de los recursos fiscales. Y además el MOP está invirtiendo más de 100.000 millones de pesos para construir 260 puntos de posada para helicópteros en todo el país de aquí al 2030. Focos menores se han registrado en otras comunas como Lonquimay, en la Araucanía, y algunas zonas de la región de los lagos. Desde allí, la comitiva de gobierno volvió a reiterar el llamado a las personas, ya que el 99% de los incendios son provocados por humanos. Carabineros reporta a la fecha el récord de 66 detenidos, concentrado en las regiones de O'Higgins, 24, Ñuble y Biobío. 2 de ellos se autoculparon por haber provocado incendios, haciendo galleteo, faenas agrícolas en momentos de mucho calor, sobre 30 grados. Causa humana va desde un tipo que prende un fósforo o hace mal una fogata, como en Torres del Paine hace un par de años, o algún irresponsable que rompió una botella y dejó una botella tirada, y esa botella sobre los 35 grados o sobre X cantidad de grados se prende con el sol y genera un foco. Entonces,
el cuidado y la responsabilidad de todos es fundamental para poder combatir los incendios. A estos esfuerzos se suma un proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, ingresado en octubre del 2023 y que actualmente está en primer trámite constitucional en la Cámara. Todo con el fin de prevenir siniestros que en medio de las olas de calor que impactan al país mantienen a todos los organismos de emergencia en alerta. Y precisamente la ola de calor pronosticada para 6 regiones del país comenzó ya a notarse con más fuerza este martes. Los termómetros marcaron 35,1 grados a la sombra en la región metropolitana, aunque para este miércoles se pronostican 38 grados. Cómo cuidarnos durante estas jornadas y cómo proteger también a nuestros adultos mayores y a nuestras mascotas, lo vemos en el informe de Pablo Figueroa. Martes, mediodía en el Parque Bustamante. En ese momento se registraban 29 grados. 3 horas después, Parque San Eugenio en Ñuñoa, y al parecer los vecinos hicieron caso al llamado de las autoridades cuando el termómetro se acercaba a los 35 grados en el lugar. Hasta las palomas entendían que había que buscar sombra. Todos protegiéndose del sol, salvo este caso. Y el de esta madre con su hijo. Venimos a comprar esta sombrilla para ella. ¿Valiente salir a las 3 de la tarde? Sí, pero que voy a tener esto ya para todo el resto. Mi hijo es tan amoroso que... ¿En su caso usted recuerda algún verano como este? Porque estamos viendo... Yo que soy más vieja, no, de verdad que sí, no. Decisiones desafiantes con la realidad no solo de Santiago, sino que de toda la zona centro-sur del país. Igual se sintió harto el calor ahí. ¿En tu caso? Sí, es verdad. Horrible el calor, sí. ¿En qué momento recuerdan ustedes que hizo más calor cuando estaban adentro? Como en la tarde. Entramos, sí, más o menos. Entramos porque después... ¿Cómo a qué hora fue eso, mamá? Como a las 12. Como a las 12. Estábamos esperando estas temperaturas en realidad. Están dentro de lo que estábamos esperando dentro de esta alerta. Particularmente en Quinta Normal se llegó a los 35,1 grados. Estábamos esperando 35 grados. Y lo de este martes aumentará el miércoles. Sectores como Colina, que es típicamente el sector como más cálido de la región metropolitana, podríamos llegar hasta los 38 grados. Porque es un evento en este año donde se registrarán durante varios días seguidos temperaturas por sobre los 34 grados. Por lo que en Santiago, la gobernación lanzó el plan Proyecto Oasis, 4 puntos de hidratación en la Alameda. Esta experiencia que hemos tenido con los puntos de hidratación gratuitos en la ciudad ha sido un exitazo. La gente pide agua todo el día. Además, este fin de semana se realizará el partido de Copa Davis entre Chile y Perú, donde la organización, a raíz de la ola de calor, informó que habrá regalos para los asistentes. Los más de 3.500 espectadores que ya compraron sus entradas recibirán bloqueador solar, agua y gorros. Pero la principal recomendación, salvaguardarse y no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, especialmente los niños y las personas de tercera edad. Hay que recordar que además con estas altas temperaturas se pueden aumentar las descompensaciones por las patologías cardíacas, respiratorias u otras, y además pueden aumentar las infecciones gastrointestinales. Privilegiar nuestras actividades hacia la mañana, hacer actividad física matinal, tener una buena alimentación hacia la mañana, un buen desayuno. Además, dentro de este inusual evento de altas temperaturas ha traído varios puntos a considerar. El primero es la inusual aparición de enfermedades que no son típicas en las mascotas. Las enfermedades de tipo que tienen mayor tasa de incidencia, por lo menos en este sector que están secos, son las que tienen que ver con el sistema respiratorio por ingesta de aerosoles, básicamente, y polvo en suspensión. Por ende, hay que estar alerta a las siguientes situaciones. Son los shocks térmicos. Este shock térmico es una elevación sustancial de la temperatura del animal, en la cual el animal no logra disipar el calor. Bueno, si nosotros vemos que nuestro gato está jadeando, ya es un signo de shock de calor. Porque los gatos no jadean, a la diferencia de los perros. Cuando jadean es porque de verdad tienen mucho calor, probablemente la temperatura en ese momento esté sobre los 40 grados, y en esos casos lo que siempre recomendamos es compresas frías, ponerlas en zonas del cuello. Es la comida o muy temprano o muy tarde, porque los animalitos también, al igual que las personas, nos sentimos hambre cuando hace mucho calor. Entonces es una forma de que ellos puedan seguir comiendo normalmente. Recomendaciones básicas y que probablemente serán consejos que escucharemos por varios meses, porque como ya empieza a ser una tradición, los veranos son cada vez más calurosos, y para este miércoles en la región metropolitana se esperan hasta 38 grados, así como en Chillán, 'se esperan 39.
Bueno, y en esta semana en que se pronostican temperaturas por sobre los 35 grados en la capital, el equipo de CNN Tiempo se subió al transporte público en Santiago, detectando hasta 100 grados en los asientos de los buses sin aire acondicionado. Más detalles sobre los resultados y las medidas para enfrentar el calor en el informe de José Miguel Mardones. Otra vez salimos a terreno en compañía de nuestra cámara térmica. Ya les contamos de qué se trata esta herramienta y la información que proporciona. En este ejercicio vamos a subir al transporte público para mostrarles las temperaturas a las que se exponen muchas personas que día a día viajan en micro o en metro. Comenzamos un nuevo ejercicio de CNN Tiempo. 3:30 de la tarde de un día de verano. La temperatura en la capital, según la Dirección Meteorológica, supera los 32 grados. Dentro de una micro, sin aire acondicionado y que circula desde el centro hacia Providencia, el panorama es aún más complicado. Atención con la temperatura que se registra en el piso, en los asientos de plástico y también en las ruedas. Una vez tuve la experiencia de que una micro venía con el aire malo y tiraba en vez de aire helado tenía aire tibio, entonces fue horrible, sí. Los asientos caliente es insoportable, es mejor ir paradita. Y los asientos casi se derriten cuando uno va sentado ahí en la micro. Creo que sería más como enfocarnos en los paraderos, los techos y que estas zonas sean un poco más resguardadas del sol. Bueno, y con el objetivo de encontrar respuestas, llegamos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Nos vamos a encontrar en los próximos segundos con un reconocido académico quien, además de conocer, de presentarle el ejercicio que hemos hecho en CNN Tiempo, nos va a entregar propuestas para mejorar las condiciones respecto a la temperatura en el transporte público. Vamos allá. Nos hemos encontrado con el académico e investigador del CR2, Pablo Sarricolea. Además, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Así es. Gracias por el tiempo, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, Pablo. Yo te estaba contando fuera de micrófono. Bueno, ya te he ido mostrando parte de los resultados que obtuvimos con nuestra cámara térmica en el transporte público. Lo primero que quiero preguntarte, ¿validas estos resultados? Sí, estos resultados son válidos porque efectivamente lo que están registrando es lo que emiten las distintas superficies que tienen estos autobuses al interior. ¿Y te sorprenden estos resultados? Me llaman la atención porque yo he investigado más el exterior, pero efectivamente los asientos pueden llegar a 60, 70 incluso en algunos momentos 100 grados. Más, claro que sí. Entonces, porque efectivamente el vidrio no permite, o sea, permite que se sobrecaliente esa superficie y sus condiciones propias hacen que se recaliente. O sea, tienen una alta capacidad térmica. Claro, y eso pese a que hay un número importante de la flota de los buses del transporte público que cuentan el día de hoy con aire acondicionado. Sin embargo, hay otras máquinas que todavía no. Ahora bien, ¿tú crees, Pablo, que las autoridades se han hecho cargo de estas condiciones, sobre todo en esta época del año? Yo creo que todavía hay más cosas por hacer, todavía es insuficiente. Yo creo que han habido esfuerzos, pero algunos van en direcciones contrarias. Por ejemplo, paraderos de micro que permiten que la luz pase, no es bueno, digamos. O sea, necesitamos una verdadera cobertura que genere sombra, que genere lo que a veces llamamos nosotros un servicio ecosistémico de sombreamiento al interior de la ciudad, justamente para mitigar el calor. Y es que durante las últimas décadas hemos sido testigos y protagonistas de un aumento sostenido de la temperatura. Estamos hablando aproximadamente de más de 0,25 grados cada 10 años. De hecho, durante 2023 superamos el denominado umbral climático crítico. Y eso se nota también en el transporte, sobre todo en los horarios más concurridos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo seguir mejorando la experiencia de los más de 2 millones de usuarios que cada día utilizan las micros en Santiago? Al exterior, en el espacio público, el arbolado. El arbolado es fundamental porque permite dar sombra. Los paraderos de micro se transforman en algunos casos en refugio. El nivel de radiación en esta época es demasiado alto. ¿Y dentro de los buses o dentro del metro, qué condiciones se pudiesen mejorar?
O sea, el metro lo que está haciendo desde hace bastante tiempo son estos ventiladores que además añaden agua. Sí, claro. Porque al añadir agua tú bajas la sensación de calor, pero también hay un gasto ahí por evaporación y eso genera que la temperatura baje un poco. Pero yo creo que, por ejemplo, muchos de los vidrios de los autobuses debiesen tener un cierto nivel de polarización o reflexión justamente para evitar que se sobrecaliente. Bueno, y seguimos en terreno con el objetivo de encontrar respuestas y nos encontramos precisamente con la autoridad Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano y además ex ministra de Transporte. Paola, muchas gracias por la entrevista con CNN Tiempo. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Aquí estamos en terreno, como nos gusta estar comprometidos también con estas medidas que estamos tomando para hacer frente a esta ola de calor. Bueno, entremos en materia. Hemos encontrado altísimas temperaturas en el transporte público, en las micros, en el metro. ¿Cómo se hace cargo la autoridad de una situación así, sobre todo en pleno verano? Bueno, primero tenemos importantes desafíos que ya las personas conocen. El sistema Red Movilidad nos ha permitido renovar muy rápidamente la flota de buses y hoy día fíjate que tenemos 4.800 buses de alto estándar. ¿Qué significa? Tienen aire acondicionado. Y lo mismo también está pasando en metro y en el ferrocarril. ¿Sí? Y ese total, esos 4.800 buses, ¿qué porcentaje de la flota total? Hoy día tenemos 4.800 de un orden de 7.000 buses, por lo tanto representan más del 50% de los buses totales. Perfecto. Y vamos avanzando a paso agigantado porque ya el próximo año vamos a poder renovar 1.000 nuevos buses más. Otra pregunta, Paola. ¿Hay una orden expresa a los conductores a que mantengan durante todo el día en pleno verano el aire acondicionado prendido? Porque nos tocó conversar con algunos usuarios que decían que de repente, pese a que el bus cuenta con aire acondicionado, no está necesariamente encendido. Bueno, ahí también muy importante, nosotros hacemos un llamado a conductoras y conductores a poder encender el aire, que es una obligación que tienen las empresas, por lo tanto no es una opción, es una obligación. Importante detalle. Vamos al ejercicio comparativo. 3:30 de la tarde, los asientos de esta micro sin aire acondicionado bordean los 60 grados. Las ruedas superan los 90. A las 17:30 horas, el piso de la micro cercano al motor supera los 100 grados y los asientos se acercan a esa cifra. ¿Cuál es el compromiso para aumentar y ojalá llegar al 100% de buses con aire acondicionado? ¿De aquí a cuándo? Bueno, nosotros esperamos ya cuando termine este gobierno llegar al 50% de la flota eléctrica. Si a ello sumamos los buses que ya tienen aire acondicionado porque tienen estándar red, estamos hablando de estar casi por sobre el 70, casi el 80% de buses con aire acondicionado terminado este periodo de gobierno. Lo fundamental es la calidad de los buses. Tenemos que renovar esos buses que faltan, pero también reconocer el trabajo que se ha hecho hasta la fecha, reitero, por los distintos gobiernos. Eso es lo principal. Aquí no hay una medida sola, son medidas conjuntas, verificar la mantención de ese aire acondicionado, que funcione correctamente. Los nuevos contratos descuentan. Si el aire acondicionado no está funcionando, si la persona reclama, nosotros le descontamos en el pago a las empresas para incentivar su uso. Si nos pudieses acompañar a este paradero, porque estábamos hablando con nuestro equipo que reúne varias de las condiciones óptimas. Tiene un buen techo, amplio y además frondosos árboles, que sabemos la vegetación baja considerablemente la temperatura. ¿Hacia algo así debiésemos aspirar en este nuevo plan? Sin lugar a duda, estas paradas permiten tener la protección solar en este caso y en invierno de las lluvias, por lo tanto estos refugios son muy importantes. Nos viene bien, cierto, que esté un techo, que esté habilitado, que esté en óptimas condiciones y por lo tanto ese desafío lo estamos cubriendo con un plan de paradas integral, 56.000 millones por las cuales estamos renovando vecinos, por ejemplo, Cerro Navia, Maipú, ya pueden ver la nueva infraestructura. Yo el transporte público igual siento que ha mejorado. Hay algunas micros que no están con los aires funcionando. Ha sido terrible estos momentos de esta época del año. Los horarios más complicados es como de las 5 a las 7 y en la mañana es como de 12 a 2. Esto le hace mal a cualquier persona por las calores, a los niños, para la gente adulta, así que no se lo doy a nadie porque las calores ahora es para enfermar a la persona. Una vez yo vine una semana atrás, veníamos con casi la mitad de pasajeros, pero como que se le echó a perder
el aire acondicionado y lo tuvimos que bajar a mitad de camino. No aguantamos, que lo estábamos como asfixiando. El personal de conducción que día a día con su trabajo nos moviliza en la ciudad esté hidratado lo suficiente. El personal de zonas pagas que a veces está en los paraderos, ¿cierto? Antes de subir también cuente con la hidratación y con las medidas de protección solar. Así que también hemos hecho un esfuerzo porque los trabajadores del sistema de transporte público, las trabajadoras, tengan las condiciones que el caso amerita. ¿Y en qué estamos al debe aún? Nosotros estamos al debe, primero, en renovar el 100% de la flota, evidentemente, por eso vamos a paso firme en los nuevos procesos de licitación y también estamos al debe en este proceso en que cambiemos la cultura, cambiemos junto la cultura, junto a Red Movilidad, para que este espacio compartido esté en óptimas condiciones, exento de graffiti, exento de vandalismo y podamos disfrutarlo todo. Finalmente, Paola, todo es una experiencia, cómo se vive la ciudad, por supuesto, en esa experiencia también el transporte ocupa un lugar fundamental. Y en el metro, Estación Los Héroes, línea 1, la más concurrida y con carros más antiguos, la situación no es muy diferente. Vamos al ejercicio. En un horario de pocos usuarios, el andén marca entre 28 y 30 grados. Dentro del tren, cerca de 34. También fuimos a la línea 6, pero en hora punta. Dicho horario en este tramo del metro es mucho más llevadero. Se trata de una de las líneas más modernas donde todos los trenes cuentan con aire acondicionado. Dentro del tren máximo 27 o 28 grados como temperatura ambiente, incluso a veces menos. Para el caso de nuestra red tradicional o líneas más antiguas, estamos trabajando con dos focos. Uno es incorporar aire acondicionado en parte de nuestra flota de trenes y lo otro es seguir trabajando y mejorando la red de cobertura de nuestros ventiladores, los cuales tiran vapor de agua, lo que nos ayuda a bajar la sensación térmica en casi 5 grados. ¿Qué medidas tú propondrías a las autoridades, a quienes toman decisión para mejorar las condiciones actuales? Condiciones de refrigeración pasiva. Entre ellas destaca pinturas que permitan reflejar la temperatura, reflejar el calor, perdón. O por otro lado también sombra, si uno genera sombra al interior de la ciudad, ya sean con distintos toldos o arbolados, ayuda bastante. Los colores en el tipo de mobiliario urbano o del transporte también va a ser fundamental. Los colores claros reflejan y no almacenan el calor que reciben. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos la experiencia de CNN Tiempo con varias conclusiones y compromisos de las autoridades. Vamos a monitorear que se cumplan aquellos compromisos y, por supuesto, nos vamos a reencontrar muy pronto en otro espacio junto a nuestra cámara térmica. Chao, nos vemos en la próxima. Y esto tal vez lo imaginábamos para un futuro mucho más lejano, pero ¿se imaginan ser capaces de controlar los celulares o computadoras solo con el pensamiento? Bueno, eso es lo que promete Neuralink, una empresa que anunció que su chip cerebral fue implantado por primera vez en un ser humano. Cristian Soto tiene el informe. Esto va a sonar muy raro, pero queremos lograr un tipo de simbiosis con la inteligencia artificial. Esto no es obligatorio, es algo que puedes elegir si quieres tener. Creo que esto será algo que será muy importante a nivel civilizatorio. Con estas ambiciosas palabras, el multimillonario Elon Musk anunció en 2019 lo que estaba trabajando su nueva empresa Neuralink. Se trata de un chip cerebral que podrá permitir que personas con discapacidades neurológicas puedan comunicarse mediante sus pensamientos a través de una interfaz cerebro-computadora. El primer humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien. Podrás controlar tu teléfono o computador y a través de estos casi cualquier otro dispositivo, solo al pensar. Telepathy o telepatía en español es el nombre del primer chip de Neuralink implantado en un ser humano. Un proceso invasivo que se diferencia de otros similares al asegurar que es más seguro. Literalmente van a abrir el cuero cabelludo, van a abrir el cráneo
y van a llegar al cerebro y se van a implantar una suerte de agujas que contienen unos electrodos. Los electrodos son como unos micrófonos que son capaces de registrar la actividad cerebral. Y usar esta actividad eléctrica para poder reemplazar una conectividad que se ha perdido. Por ejemplo, personas que tienen daño medular y están paralizadas, la actividad cerebral que desea mover la mano está intacta y es esta la que se registra y luego a través de un algoritmo computacional se transforma en un movimiento de un brazo robótico o quizás de los mismos músculos de los pacientes. Como compañía, Neuralink fue fundada en 2016. El desarrollo del chip cerebral partió con el testeo en cerdos para luego pasar hacia monos y, finalmente, luego de la aprobación por parte de la Administración de Alimentos en 2023, en un humano. Si bien, en principio, la empresa dice que probará su chip en personas con cuadriplegia, paraplegia, pérdida de visión y audición, Elon Musk ha señalado que en un futuro el implante Neuralink podrá ser usado por el público general, lo que levanta preguntas sobre los límites éticos de esta tecnología. A personas que no pueden moverse y que un implante podría mejorar la calidad de vida muy significativamente. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un usuario que dice, no, yo quiero un implante? ¿Qué pasa cuando las cirugías no son gratuitas? Puedes quedar con delirio, puedes quedar con un montón de problemas físicos, arritmia, etc. O sea, no es gratuito meterse a una cirugía con sedación completa. El mismo Elon Musk ha dicho que uno de sus objetivos a largo plazo es que este tipo de dispositivos nos permitan acoplarnos de alguna manera con la inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué pasa ahí cuando solo algunas personas tienen acceso a estas capacidades mejoradas? El cómo regular es uno de los llamados que hacen los expertos frente a estas nuevas tecnologías, respuestas que tendremos quizá cuando Neuralink llegue al público general. Esperemos que se definan los códigos éticos antes. Y nos quedamos en el mundo porque ya está Isael Guerra con nosotros para contarnos las principales noticias internacionales. Y vamos a comenzar en Europa porque se están ya expandiendo protestas de agricultores que están pidiendo medidas más proteccionistas para ellos y están centrados, partieron en Francia, están centrados hoy en París, pero se están expandiendo al resto del continente. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Sí, de hecho en las últimas horas durante esta jornada se han sumado otras naciones, por ejemplo España, también en Grecia son puntos donde en la Unión Europea se han registrado justamente estas movilizaciones de los agricultores. En el caso concreto de Francia, con tractores que en diferentes puntos de ese país, pero particularmente en los alrededores de la capital francesa, han bloqueado las carreteras en estos últimos 12 días. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuáles son las opciones de que esto pueda escalar o, al contrario, retroceder? Los vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Cristina Avilés. En Francia, miles de agricultores han bloqueado grandes tramos de autopistas, desatando una crisis en el gobierno de Emmanuel Macron. A bordo de sus tractores, este martes y por segundo día consecutivo, los manifestantes impedían el normal desplazamiento en las afueras de París. Y es que esta medida es parte del denominado cerco a la capital, uno que tiene una duración indefinida, es decir, hasta que el mandatario francés responda a las exigencias. Creo que hoy debemos comprender que la agricultura francesa se encuentra en una situación catastrófica. Pase lo que pase, tenemos la determinación de llegar hasta el final. Si el movimiento tiene que durar un mes, entonces durará un mes. Las autoridades galas han desplegado una extensa fuerza policial de 15.000 agentes en toda la nación. La mayor preocupación de las autoridades es evitar cortes en los puntos neurálgicos de Francia. El cerco de París llegó 11 días después de varias movilizaciones registradas en otros puntos del país. Y es que están exigiendo medidas que les permitan solventar la caída de ingresos, aplacar las consecuencias de la guerra en Ucrania, así como subsistir a la inflación de las normas ambientales y a la supuesta competencia desleal de otros países. Y pese a que Macron echó pie atrás sobre la eliminación de la subvención al diésel, eso no ha hecho retroceder a los manifestantes. Debemos tener una
una política a nivel europeo que sea coherente con la soberanía alimentaria que estamos defendiendo. Continuaremos el trabajo para verificar y utilizar plenamente nuestras leyes para proteger a los agricultores y también a los procesadores y asegurarnos de que todo sea justo en las negociaciones. Lo cierto es que las protestas agrícolas se han estado extendiendo por toda Europa. Comenzaron en Alemania hace varias semanas atrás, en rechazo a la eliminación gradual de las exenciones fiscales al diésel agrícola. En respuesta, se instalaron en las carreteras con destino a Berlín. Pero en los últimos días, Bélgica es otro de los países donde decenas de tractores se han movilizado en marchas lentas por las carreteras. Allí han logrado obstruir el paso en las vías de Valonia. Les pedimos que revisen sus leyes. Hablan de ser más ecológicos. Pero si eso ocurre, habrá tierras que ya no se trabajen. Y ya es bastante difícil. Los agricultores de España también se han sumado a las movilizaciones. Los gremios de este país cuestionan la importación de productos agrarios de terceros países a bajo precio. Aseguran que estas importaciones presionan a la baja los valores de la Unión Europea y, al igual que en Francia, acusan competencia desleal. Nuestra agricultura es nuestra fuerza y nuestro orgullo. Lo digo aquí solemnemente. Hay y debe haber una excepción para la agricultura francesa. Estoy lúcido. Estoy lúcido frente al amontonamiento de normas, frente a las decisiones que caen en saco roto y caen por quién sabe dónde. La agricultura también tiene sus dudas y espera respuestas y soluciones. Mi motivación, nuestra motivación como productores, es tener serenidad en el futuro y tener una visión real, medios a largo plazo en nuestra producción y en nuestros ingresos. Manifestaciones agrícolas exigiendo mejores condiciones laborales que semana tras semana se acrecientan la tensión en Europa. Bien, ahí lo estábamos viendo justamente. Habrá que ver, ¿no?, cuál va a ser finalmente el desarrollo y el desenlace, ¿no?, de estas movilizaciones en los próximos días. Pero llama la atención esa tendencia proteccionista y también a no adoptar todas las medidas medioambientales que se necesitan precisamente para defender esos puestos de trabajo, que también es razonable. Ahora nos vamos a otro tema, a la respuesta que estábamos esperando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego del ataque que terminó con 3 soldados norteamericanos muertos en Jordania. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, básicamente aquí lo que ha señalado el mandatario estadounidense es que él ya ha decidido esa respuesta, pero sin embargo, hasta este momento todavía la Casa Blanca no informa, ¿no?, en rigor de qué se trata efectivamente esa respuesta que Biden señalaba durante esta jornada, que finalmente ya había decidido, ¿no? Esto al ser consultado por los periodistas, le preguntaban si él ya había tomado la decisión, ¿no?, de cuál va a ser el modelo de acción que va a adoptar aquí Estados Unidos por este ataque que se registraba en esta base militar el pasado día domingo. También se le consultaba a Biden respecto del rol de Irán, algo que ya estábamos conversando, ¿no?, hace algunos días atrás, y aquí Biden señala que considera a Irán responsable básicamente por ser una nación que le ha proveído de armas justamente a estos grupos milicianos. Sin embargo, aquí Biden no entrega detalles o mayores antecedentes sobre de qué se va a tratar, ¿no?, esa respuesta. Lo cierto es que aquí analistas coinciden en que la tarea de Biden es evitar que justamente este conflicto pueda escalar a un nivel regional y que evidentemente posteriormente se pueda salir de control, y todo esto cuando hay que tener en cuenta que Estados Unidos o sus bases militares en diferentes puntos de Medio Oriente han recibido aproximadamente 160 ataques desde octubre, ¿no?, del año pasado, sin víctimas fatales. Eso cambiaba, ¿no?, durante este fin de semana, y Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, lo señalaba hace algunos momentos atrás. Se está viviendo un momento increíblemente volátil, por eso el dilema aquí, Mati, es de entregar una disuasión sin caer en una escalada peligrosa, y todo esto cuando hemos visto también una presión interna. Sin ir más lejos, el propio expresidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado a Joe Biden de débil. Mati, te invito a que pasemos a escuchar aquellas declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de Estados Unidos. Sí, los hago responsables en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo hicieron. No creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando.
Bueno, vamos a finalizar esta revisión internacional, Mati, con imágenes que llegan desde México. Un grave accidente de tránsito que se registró durante esta madrugada. Lo están viendo ustedes allí a nuestras espaldas. Registros, ¿no?, del operativo policial de emergencia que se desplegaba en esta zona en Sinaloa a raíz de un choque entre un bus de 2 pisos que aparentemente trasladaba casi 50 personas y un camión de remolque. Lamentablemente, la cifra de víctimas fatales la ha sido confirmada en las últimas horas por parte de las autoridades mexicanas. Hablan de 19 personas fallecidas. A eso además se suman otras 22 personas que resultaron lesionadas. Lamentablemente ahí están incluidos menores de edad. 8 de esas personas lesionadas fueron trasladadas hasta hospitales debido a la gravedad e incluso uno de estos casos, un niño de 14 años fue trasladado en helicóptero justamente producto de estas lesiones. Aquí lo que han señalado las autoridades locales, y lo están viendo ustedes también en la pantalla, ¿no?, estos vehículos quedaron prácticamente completamente calcinados. De hecho, las autoridades han señalado que podrían tardar bastante en poder identificar los restos y para ello poder informar justamente a sus familiares. Todo esto cuando también hace algunos momentos atrás se informaba y se conocía respecto a otro accidente que también se reportaba en México, en este caso con un bote turístico en Isla Mujeres que había naufragado y que lamentablemente dejaba 4 personas fallecidas. Así es, un catamarán que tenía capacidad para 8 personas, viajaban 19. Un catamarán turístico que por el peso de la embarcación y ante el olaje se hundió. Bueno, hay que estar ahí siendo también responsable. Es un destino de muchos chilenos, por eso hacemos hincapié en esta nota. Bien, muchísimas gracias, Giselle, por esta entrega informativa a esta hora de la noche. Nosotros nos vamos a un alto en CNN Prime y ya estamos de regreso. A esta hora llegamos al final de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado. Siga con nosotros porque ya llega toda la información del tiempo en CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes 30 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.